Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme a esta charla llamada High Performance Pandas. Rápidamente, la descripción de esta charla es un poco de cómo usar pandas apropiadamente para ahorrar tiempo, ahorrar código y aprovechar el poder de cómo pandas es realmente eficiente. El outline es bastante sencillo. Es quién soy yo, un poco una descripción y por qué estoy aquí frente a ustedes presentándoles esto. Cuál es la motivación de esta charla. Y 5 temas importantes que son combinar data frames, usar el approach funcional, aplicar como toda esta potencia personalizada de transformación de datos con pandas. Algo que todo el mundo quiere usar, necesita usar, y es como lo básico de pandas, el data querying. Vamos a buscar datos con pandas. Las operaciones de series, un pequeño resumen de todo lo que tenemos vectorizado dentro de pandas que nos puede ayudar a simplificar código, a hacerlo más mantenible, a hacerlo más legible. Buscar columnas, hacer window and expanding, que son tareas como muy comunes a la hora de analizar datos, a la hora de preparar datos para calcular features de entrenamiento de Machine Learning. Y finalmente grouping y aggregations, que es también otra parte de cómo seleccionar datos y cómo nos va a ayudar mucho en cómo calcular nuestros features. Entonces, sin preámbulos, nada, mi nombre efectivamente es David Camacho, soy ingeniero de sistemas, mi background es de un poco más de 10 años en ingeniería de software, y desde 2017 trabajo con el grupo de investigación de Sixtera. En mi día a día pues, trabajo con análisis de datos, entrenamiento de algoritmos de Machine Learning y también le apoyo a los equipos de desarrollo para que ellos puedan implementar nuestros algoritmos dentro de los productos, que también es pasar, digamos, de la investigación a la producción es una tarea importante. La motivación de esta charla es porque durante estos 2 últimos años que trabajé con el equipo de investigación, analizando datos, me di cuenta que el reto de manejar datos es completamente diferente cuando tú eres ingeniero de software, porque bueno, requiere muchos datos, cómo consumirlos, cómo disponibilizarlos, cómo consultarlos, pero aquí también necesitas almacenarlos, traerlos, ponerlos en memoria, hacer análisis, y eso requiere performance, eso requiere que no te gaste tiempo, porque tú no quieres pasarte un montón de tiempo limpiando datos, sino que quieres pasar lo más pronto posible al modelo. Pero claramente la tarea de analizar esos datos es importante. Entonces, durante estos 2 años conocí pandas y pues pandas resulta que investigando un poco, después de literalmente cacharrear y tener algunos tropiezos, tiene una API gigante y está construida sobre NumPy, que es una librería que maneja operaciones vectoriales, lo que la hace muy rápida. Pero entonces, en este tiempo descubrí que la gente la usa de formas, digamos, raras. No aprovecha todo ese potencial del API porque es tan grande que es difícil aprenderla. A mí me costó bastante tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es una pequeña muestra de código en vivo de cómo funciona Pandas y en las formas que mejor podríamos usarlos. Entonces, vamos a cargar algunas librerías, vamos a cargar un dataset rápido. Este dataset lo que contiene, Este dataset lo que contiene son simplemente una lista de dominios sacados de Common Crawl, y voy a definir una función rápida que me permite sacar el HTML de eso. Tengo los archivos cargados pues para no hacerlo aquí y evitar fallos. Y para empezar, ¿qué pasa? Pandas no es bala de plata, no sirve para todo, no sirve en todas las ocasiones, tiene limitaciones como todo en la vida, y hay ocasiones en las que no debería usarse, o por lo menos formas como no deberíamos usarlas. Entonces, una de esas maneras, de las más raras que he visto para crear datasets cuando se colecta la información de inicio, la información raw. Entonces, en nuestro caso, supongamos, por ejemplo, que lo que tenemos son la lista de dominios y queremos el HTML. Así que lo que muestro acá es con un ciclo, un for muy común, tomo 10.000 de esos dominios y creo un data frame vacío y le hago un append creando una serie que representa la fila, y eso empieza a crear todas las filas del dataset. Esto más o menos corre en aproximadamente 17 segundos. Diría uno 10.000 ciclos, 17 segundos, fair enough, funciona. Ahí están mis datos, tengo mi columna, tengo mi data frame indexado de una vez, tengo mis 10.000 datos, pero ¿qué pasa si en vez de eso lo que hago es iterar
sobre esos dominios, usar la misma función, creo un diccionario donde las claves son el nombre del dominio, que es el índice, creo una clave, digamos, el contenido de esa llave es otro diccionario con una llave con el nombre de la columna y el resultado de mi función. Y de todo eso, usando la función fromDict, lo paso a un data frame. El resultado es que tengo el mismo resultado exacto en 3 segundos. Entonces ahorramos más o menos 5 veces el tiempo. Por otro lado, la cantidad de código que hicimos es más o menos la misma. Entonces ya es una primera forma de no hay necesidad de crear los objetos más pesados, podemos empezar de algo sencillo y crear esa información inicial es mejor importarla que crearla directamente con objetos de pandas. Otro uso que uno debería evitar, aunque a veces sucede, es el de iterar sobre pandas. Entonces, si se itera sobre pandas hay como formas bastante raras que he conocido, pero digamos que más allá de tratar de usar un range y un loop común, las formas más eficientes de iterar con pandas son usando los métodos iterRows o usando una operación vectorial. Entonces, si itero sobre las filas, lo que obtengo es una tupla que me trae el índice y una serie con la fila correspondiente, donde puedo hacer cualquier operación y pues al final lo que hago aquí es simplemente decirle, mire, estos índices bórrelos y ya. Entonces me demoré 20 segundos borrando los dominios que me devolvieron errores de tipo 400, pero que la respuesta dentro de la metadata del HTML era 200. Entonces son como errores difíciles de ver. ¿Listo? Y entonces puedo en una sola línea de código hacer la búsqueda buscando simplemente con un apply, haciendo una búsqueda de qué tiene los errores, de la misma forma que lo hago arriba, usando la función nuc, entonces puedo encontrar los índices correspondientes y logré el mismo filtro en 19 segundos. Un segundo menos, pero 5 líneas de código menos. Entonces nuestro código empieza a ser más limpio. Sin embargo, esta forma de buscar por índices no es la más cómoda de la vida, pero más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, como se dan cuenta, tenemos el mismo resultado. Listo, pero entonces para empezar a aprovechar ese poder de pandas, a sacarle jugo a lo que nos provee el API de pandas, entonces está combinar data frames. ¿Qué sucede? En muchos casos, y es muy común que suceda, mis datos están partidos. De pronto tengo varias bases de datos, de pronto tengo varias fuentes de datos, lo que sea. Entonces, combinar los data frames, que son esos datasets alternos que tengo, es importante. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que quiera añadir más datos, es decir, tengo 2 fuentes de datos que son exactamente iguales. Por ejemplo, en este caso es una lista de más dominios. Puedo tener datos complementarios, que en este caso serían los datos del juiz, y puedo tener también los datos de los certificados. Pero entonces resulta que con los juiz y los certificados no son uno a uno. Es decir, voy a tener X cantidad de dominios y sobre esa X cantidad de dominios voy a tener un conjunto más pequeño de juiz y puede que un conjunto diferente, de un tamaño también distinto, más grande o más pequeño, de certificados. ¿Cómo mezclar eso? Bueno, listo. Entonces, definitivamente la forma no es iterar. Y tampoco es usar funciones fuera de pandas, porque no necesitamos hacer tanto código. Entonces, bien, la primera forma es append. ¿Qué tenemos acá? Tenemos unos dominios adicionales, es decir, más contenido HTML, que no son los primeros 10.000, o sea, aquí tenemos 10.000 más. Y con una sola línea de código, usando la función append, logro añadir 10.000 más. Entonces pasamos de tener 9.719 dominios con contenido HTML a tener 19.719. ¿Listo? Entonces, es una operación que toma 2 milisegundos, es una sola línea de código, evidentemente es algo muy rápido de hacer, una sola línea de código es muy mantenible. Y si se dan cuenta, la sintaxis es tremendamente clara. Seguimos teniendo una columna, entonces fue bastante limpio nuestra unión. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo más columnas, los mismos índices, más columnas, y puede que datos diferentes, es decir, dominios de los cuales no tengo contenido HTML? Bueno, listo. Entonces viene la función concat. La función concat me permite añadir data frames por vertical u horizontalmente, es decir, añadir columnas o añadir filas. Si lo dejo así como está en la línea de arriba, en la celda 21, lo que nos damos cuenta es que
no tiene mayor parámetro. Él lo que va a hacer es decir, listo, los dos data frames tienen filas nuevas, entonces voy a poner un solo data frame con todas las filas. Entonces aquí tenemos un data frame con 7 filas, pasamos de 1 a 7 filas. Pero también pasamos de un data frame con 19.000 registros a 27.000 registros. Eso es porque él no está tratando de encontrar un match entre los índices de los dos data frames. ¿Por qué? No se lo especificamos. Entonces sucede que aquí tenemos un data frame con 7 filas, los mismos índices de arriba, tenemos un contenido HTML, increíblemente largo, y un montón de filas con NaN. Mientras que si miramos al final, que esta es la cola, tenemos otros dominios que pueden solaparse, es decir, pueden estar repetidos en el índice, que tienen contenido en NaN, pero tienen información del juice. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, la función concat lo permite. Hay otra función llamada join que le pertenece al data frame, pero todos son wrappers de la función merge. Entonces la función merge está diseñada precisamente para eso, tomar uno o dos data frames, bueno, uno o más data frames, definirle cómo quiero mezclarlos, que es ese parámetro how, definirle cuál es el campo o los campos, porque pueden ser varios, en los que quiero mezclar, es decir, dónde quiero hacer un match para que me busque si esto existe o no, y me va a dar un resultado esperado según el tipo de mezcla que hice. Entonces aquí le dijimos que hiciera una mezcla de tipo inner. Para los que están familiarizados con SQL, esto lo que hace es simplemente una intersección, es decir, coge los dos índices, busca dónde hace match y solamente devuelve las filas del match. ¿Listo? Entonces pasamos en 12 milisegundos, tenemos el merge, mezclamos aquí 27.000 registros, perdón, 19.000 registros contra 6.000 y pico que tienen los juice y aquí en solo 12 milisegundos, una línea de código, lo revisamos un poco y lo que vemos acá es que todos los dominios tienen información del juice. Pero si comparamos los índices, no son los mismos índices que están aquí arriba. Entonces fíjense, bueno, no mentiras, veámoslo acá abajo. Fíjense acá que tengo 0123movies.com, 0123movies.org y 0123.movies.sc. Estos no aparecen acá, porque cuando le digo inner, está eliminando lo que no aparece en ambos lados. Si lo hago con outer, entonces lo que está haciendo es añadiendo información donde hay match, y lo que no, lo deja vacío y lo llena con un NaN. ¿Listo? Entonces también tomo 21 milisegundos y tengo un dataset ya mucho más grande uniendo mis fuentes en una sola línea de código. Entonces, hasta el momento hemos hecho como 4 líneas de código para filtrar datos, para cargar datos y para empezar a hacer joins entre esos datos. Listo. Entonces, yo les decía que una de las cosas importantes de Pandas es que está hecho sobre NumPy, entonces nos permite una aproximación funcional, nos permite personalizar nuestra forma de transformar los datos, nuestra forma de operarlos. ¿Por qué? Porque si bien Pandas tiene una API grande de operaciones, muchas veces las transformaciones que necesitamos no son parte del API, son cosas muy personalizadas, dependen de su caso de uso, lo que vayan a hacer. Entonces, tenemos dos formas de usar esta aproximación funcional. La primera es usar funciones lambda o funciones anónimas. ¿Qué sucede? Cuando queremos hacer cosas personalizadas, cosas como muy propias de nuestro caso de uso, lo más común que hace la gente es buscar una forma de iterar y aplicarle una función, dejar el resultado de esa función en una lista o algo por el estilo, luego transformarla en una serie, añadirla al data frame y llevamos unas 10 líneas de código fácilmente y eso sí nos va bien dependiendo de la función, más la definición de la función, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que este es un caso simple. Tomamos una función tomamos el objeto X509 de los certificados y le cargamos el certificado, le pedimos el número de extensiones que tiene y eso lo guardamos en una lista y lo que vemos acá es efectivamente que nuestros certificados, los 10 primeros, tienen X cantidad de extensiones y en total tenemos 6.139. No están indizados, es una lista simple de Python y tardó 1.95 segundos. Ahora, si lo hacemos en una sola línea de código, podemos usar la función assign, que una vez nos permite marcar el nombre de una fila, perdón, de una columna, usar una función anónima. Simplemente le pasamos el mismo parámetro
o sea, es el mismo código, la misma sentencia, sacamos la longitud de las extensiones, cargamos el mismo objeto, pero esto ya es una aplicación, perdón, es una operación vectorizada y ya está añadida de una vez a mi data frame. Entonces, lo que tengo acá al final es un data frame con el contenido de los certificados y dos columnas, donde es obviamente el contenido y, esta es otra un poco larga, el número de extensiones. Exactamente igual de calculado, una sola línea, una vez más, es mucho más mantenible en nuestro código. Algo importante recordar, que es tanto en la ingeniería de software y aplica mucho para hacer data science, que tal vez es algo que se discute un poco precisamente porque no todos la gente que hace análisis de datos y data science está acostumbrada a los procesos de software, es la mantenibilidad del código, la legibilidad del código y la reproducibilidad del código son cosas súper importantes. Entonces, aprovechar el API no es solamente cuestión de cuánto se demora, también es cuestión de cuánto tiempo gastamos nosotros haciendo el código y qué tan fácil es leerlo para otros. Entonces, volvemos a lo mismo. Hemos hecho muy pocas líneas de código para hacer transformaciones, para hacer cosas, para calcular, para sacar vainas y ya estamos sacando nuestro dataset completo, grande, de una forma muy rápida, muy eficiente, muy sencilla. Entonces, bueno, ahora viene las funciones personalizadas. Entonces resulta que este caso es más complejo. Ya no simplemente necesito pasar un dato y sacar un dato. No devuelve mi función, no devuelve una cosa, devuelve varias. Entonces este caso lo que hace es que efectivamente toma el certificado otra vez y saca el fingerprint, el issuer, el subject y las fechas de creación y de vencimiento. ¿Listo? Entonces son 5 cosas que vienen del mismo objeto. Es mucho más eficiente crear una vez el objeto, es decir, parsear de alguna manera el objeto X509 del certificado y sacar uno por uno del mismo objeto sin volverlo a parsear los demás datos. Entonces, corramos esto y nos damos cuenta que con la función apply sobre la columna de certificados podemos simplemente decirle, mire, esta es la función, él ya sabe pasar el certificado y nos devuelve una serie. Entonces ya está indizado, ya tengo mi respuesta está muy bien, pero es un diccionario y lo que estoy guardando es básicamente un objeto de diccionario dentro del data frame. No es exactamente lo que quiero ver. Entonces, ¿qué pasa? Puedo tratar ese diccionario como un JSON y Pandas tiene una función JSON normalize que me permite hacer un flatten, es decir, linealizar y convertir cada key del diccionario en una fila. Perdón, en una columna. Entonces, con usar JSON Normalize, lo que tengo es un data frame que tiene exactamente los mismos keys que saqué de la función y ya tengo cada una como una fila, lo cual me permite ya manipularlo y procesarlo de una vez. Es mucho más rápido, mucho más eficiente. ¿Cuál es el problema acá? El índice. Si ustedes se fijan, el índice anterior del data frame de certificados son dominios, mientras que este son números de 0 a n. Entonces, ¿cómo hago para hacer match? Bueno, como yo hice una función apply, o sea, como le apliqué una transformación personalizada, yo sé que el resultado y el orden de este data frame corresponde exactamente con el orden del data frame original. Entonces, lo que hago es volver a usar la función merge y simplemente le hago un reset al index, genero mi nuevo data frame con el JSON normalize, hago la unión de tipo inner, o sea, que me haga la intersección, usando simplemente los índices y vuelvo a recrear el índice que se convierte pues, en una columna cuando hago reset index. Entonces, al final de eso, lo que tengo es esto. Una vez más, un data frame de certificados indexado por dominios. Tengo ahora 7 columnas, sigo teniendo mi contenido intacto y además tengo el número de extensiones que ya había calculado antes y los nuevos features que acabo de calcular. Entonces, otra vez, una línea de código un poco larga, pero pues, con 3 funciones ya pudimos hacerlo y nos tomó muy poco tiempo, o sea, no nos estamos demorando nada. Entonces, ahora unamos los certificados, los GUIs y el contenido HTML. Listo. Entonces, lo siguiente es los operadores de búsqueda y de asignación. Resulta que hay casos en los que forzosamente tenemos que ir a buscar valor por valor y asignar un valor porque es dinámico, no basta con un field de algo y puede que ni siquiera sea un NA lo que estoy buscando. Entonces, supongamos un caso sencillo. Estoy buscando cuáles son los valores NaN en la columna query string que le pertenece al juiz, es decir, cuáles dominios no tienen juiz,
Y lo que voy a hacer es asignarle el valor del índice a el query string, es decir, el mismo dominio. Por tanto, cada fila es dinámica, no puedo hacer un fill y ya. Entonces, cuando me veo obligado a eso, es cuando quiero usar este operador at. Es decir, corramos todo, esto. Es decir, no quiero usar un operador lock para buscar, porque el lock me va a devolver un data frame, una copia. Cuando modifique la copia, me toca volverla a meter, que es un poco forzoso para reemplazar los valores en el data frame original. Entonces, lo que quiero es usar el operador at, que busca valores uno por uno, es eficiente en esa tarea. Lo que le doy es una coordenada de cuál es el índice y cuál es el nombre de la columna, y automáticamente cambia in place el valor del data frame. Es bastante rápido, entonces pude hacer un ciclo, me veo forzado, pero usando el operador at tomó 96 milisegundos. Entonces, si vemos acá, se acordarán que estos dominios .org, .sc estaban en NaN y ahora tienen el valor de su respectivo índice. Entonces, les decía, es dinámico, así que no funciona. La otra manera es hacerlo el operador at es equivalente al lock en términos que puedo buscar por índice y puedo buscar por índice numérico, es decir, por la posición numérica del índice. Por tanto, entonces esta simplemente es una versión en la que yo no busco el índice como tal, sino la posición, el número del índice, y le tengo que pasar una coordenada numérica también de la columna. Entonces aquí vemos cuáles son las columnas. Queremos cambiar el NaN de los error code por not found. Esto es un ejemplo que sí se puede hacer con un fill NA, pero por efectos ilustrativos lo hacemos así. Entonces, puedo usar el IAT y también 94 milisegundos para recorrer todo el data frame y buscar cuáles son donde debería poner un not found. Entonces, también fue bastante rápido y para este tipo de casos. Si lo comparamos entonces con un fill NA, donde quiero simplemente los extension numbers que están en NaN ponerlos en ceros, pues nos tomó 1.76 milisegundos. Entonces, una vez más, el consejo es, a menos que sea necesario, no iteremos con pandas, pero si es necesario y que sea para cambiar valores específicos de manera dinámica, y el operador at es lo que ustedes preferiblemente quieren usar. Listo. Entonces, hablando de los índices, otro tema que hace muy potente pandas, comparativamente, por ejemplo, con bases de datos SQL, es que las bases de datos SQL me permiten tener índices que son espacios donde puedo ordenar la información, hacer una búsqueda eficiente y luego traer los registros en vez de buscar aleatoriamente sobre el disco, ¿no? Más o menos hacemos lo mismo acá. En vez de tratar de buscar más o menos aleatoriamente los registros que cumplan una condición dentro de la memoria, porque esto lo corremos en memoria claramente, tenemos un espacio de índices que tiene ese ordenamiento, que tiene una estructura, que nos deja buscar de una forma eficiente, y podemos, igual que en SQL, usar varias columnas simultáneamente para crear esos índices. Entonces podemos poner varias condiciones y tenemos el espacio ordenado dentro de ellos. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué datos me gustaría ordenar? Bueno, listo, miremos. Entonces, ¿qué tengo acá? Simplemente, digamos, el fingerprint, que es literalmente la firma del certificado. Entonces, quiero relacionar los dominios con los certificados y ver cuándo un certificado se repite, si eso sucede. Entonces, cuando vemos el resultado de esto, vemos, listo, los que tienen certificados tienen un fingerprint efectivamente, como por ejemplo el quinto, y los otros 4 tienen NaN, es decir, nunca tuvieron un certificado. Pero tengo esto ya ordenado y sigo teniendo mis mis columnas. Ahora, miremos la lista de columnas y aquí decimos, bueno, el server name también es algo que se puede repetir, que es de donde vienen los datos JUIS del dominio que estoy analizando. El número de extensiones del certificado, quiero saber cuántos certificados tienen cierto número de extensiones en promedio o cuándo se repite. Y el issuer, que es quien generó los certificados, entonces quiero saber a qué dominios una compañía en particular le generó un certificado. Entonces, puedo ponerle simplemente la lista, una línea de código y ya está. Aquí tengo nuestro nuevo data frame. Ya tiene varios campos, que son estos que están resaltados en negrilla, como índices, y pertenece a nuestro espacio de índices. Entonces conservamos todo, pero ya tenemos la información que queríamos indizada, así que nuestro espacio para buscar es lo que buscamos más frecuentemente y se siente como, digamos, para los que estén familiarizados con usar SQL, se siente de la misma manera. Es como tener un índice multicolumna y se busca igual. Entonces, una de las funciones más importantes es la función lock. ¿Por qué?
¿Cómo se diferencia la función lock de la función add? Como les decía, la función add sirve solamente para un elemento, es decir, para buscar una celda. La función lock me permite buscar grupos usando listas de índices o o series de índices booleanos. Entonces, con eso puedo traer la información que está indizada. Así que, pero ¿qué pasa con el lock cuando tengo un índice múltiple? Entonces ya vimos que teníamos como 5 índices ahí y yo quiero buscar los dominios el dominio google.com. Entonces la pregunta es, ¿puedo? Y la respuesta es sí. Puedo, me sale mi registro, me salen los demás índices, me omite el inicial y ya. Pero ¿qué pasa si quiero buscar cualquier dominio que tenga una firma en particular de certificado? Entonces ya simplemente hacerlo simplemente hacerlo como lo estamos haciendo arriba no basta. Necesitamos un wildcard que me diga quiero todos los dominios y otra parte que le indique en este índice en particular, en esta columna, quiero que busque cierto rango o cierto patrón. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo con este slice none, le paso una tupla a la función lock, le digo slice none y aquí le doy cuál es el patrón. Entonces, simplemente busquemos una firma en particular. Estos sí son valores fijos, entonces es como una debilidad que tiene acá, pero pues cómo solucionarlo lo vemos un poquito más adelante. Entonces, con esto busqué dentro de mis índices todos los dominios que tienen esa firma de fingerprint. Entonces, otra vez en una línea puedo hacer un query muy potente, es bastante rápido, como ven no se demora mucho y estamos revisando como algunos 20 y pico mil, 30.000 registros. ¿Qué pasa si quiero más allá, es decir, buscar sobre esta columna de índice? Bueno, le sigo pasando wildcards o los patrones que necesite, le digo cuál es el rango que quiero acá y listo. Entonces aquí me aparecieron todos los dominios que tienen 10 extensiones dentro de su certificado. Entonces, el operador lock es muy bueno para datasets pequeños que están indizados. ¿Listo? Entonces, todo lo que tenga index y yo tengo un dataset de más o menos de 100.000 registros, la función lock funciona muy bien. Pero, como se dan cuenta, pues los queries dentro de la función lock tienden a ser muy largos y un poco complejos de entender, no son los más legibles de la vida. Entonces, para eso existe otro método llamado query. Entonces, query es un método que recibe un string, permite hacer consultas y recibe una metasintaxis. Entonces, puede ser sintaxis Python estándar o puede ser sintaxis NumPy expressions. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esta sintaxis, la función query dentro de esta sintaxis acepta los nombres de las columnas del data frame como si fuesen variables. Entonces yo simplemente puedo nombrar el nombre de la columna sin especificar cuál es el data frame al que estoy refiriéndome. Tiene una ventaja y es que como es, entre comillas, agnóstico, si yo tengo varios data frames, yo puedo definir un solo query y aplicar el mismo data frame siempre y cuando tenga las mismas columnas y las mismas características. Dentro de las columnas puedo usar el API completa de las series. Entonces puedo usar los métodos apply, puedo usar los métodos string, puedo usar los métodos estadísticos que tiene y también tiene sobrecargados los operadores lógicos y aritméticos, así que también dentro de esta función query puedo definir toda una función, toda una operación y para hacer cálculos dinámicos o hacer búsquedas dinámicas. Igualmente, es importante que, igualmente me permite usar variables externas definidas con solamente usar el operador add. Entonces, con la arroba, básicamente, y el nombre de la variable que yo definí por fuera, yo puedo ponerla como si estuviera haciendo una búsqueda con un valor dinámico que está definido en otra parte. Entonces, es muy, muy potente. Como les decía, query acepta dos tipos de metasintaxis que son Python puro y NumPy expressions. Entonces, un dato curioso, que esto es incluso sacado de las mismas mediciones de pandas, de la documentación, cuando pasan los 200.000 registros en un data frame, es más eficiente usar un NumPy expression que una expresión Python pura. Pero igual lo pueden hacer y se comporta, después de los 100.000 más o menos, de 100.000 registros, se comporta mejor que el lock. Entonces, una de las ventajas importantes es que es un poco más potente que el lock en algunas cosas, digamos, en algunos casos específicos de hacer búsquedas por patrones y es mucho más limpia la sintaxis. Entonces, veremos, aquí defino un patrón de búsqueda rápido. Y con la función query le pregunté cuáles son los que tienen un div count, que lo calculamos arriba, o sea, cuáles
dominios dentro de su contenido HTML tienen más de 100 divs y por lo menos un script. Entonces, en 9 milisegundos tenemos la respuesta, esto me devuelve un data frame y listo. Entonces, comparémoslo con la función lock. También se ve entendible, me toca ser un poco más específico, puedo hacerlo, esta se demoró 10 milisegundos, ligeramente más, el data frame es pequeño todavía, pero entonces hasta aquí digamos que no hay mucha diferencia entre usar uno y el otro. Listo, ambos me devuelven un data frame, se comportan más o menos dentro del mismo tiempo y son entendibles. Pero entonces cuando ya tengo los multi-index, este query que lo vimos arriba, que es búsqueme lo que tenga 10 extensiones en su certificado, se demora 4.16 milisegundos y si lo hago con un query, mucho más corta la sintaxis, se demora 19 milisegundos. Una vez más, es porque el data frame todavía es pequeño. Pueden hacer pruebas con un data frame un poco más grande más adelante. Pero entonces se puede hacer con una sintaxis muchísimo más clara y es mucho más mantenible. Ahora, si yo lo que quiero es, por ejemplo, buscar con el lock un patrón sobre los dominios, donde ese índice de dominios no tiene un nombre, y quiero ponerle otras condiciones, ese en particular es más difícil porque hacerle el slice con un patrón tiene sus trucos, entonces requiere mucho código. Mientras que lo puedo hacer con un query en una sola línea de código y dentro del espacio de variables los index level que no tienen nombre aparecen como iLevel underscore con el número correspondiente. Si no, se pueden llamar directamente por el nombre que tienen. Y efectivamente, como les decía, puedo usar todas las funciones de la serie. Entonces puedo llamar un string, puedo buscar un contains, puedo usar aquí con este add puedo llamar el search pattern que está ahí definido y entonces estoy buscando los dominios que tengan .com, que tengan 10 extensiones, que tengan más de 100 divs y al menos un script. Y listo, 21 milisegundos y una línea de código y mucho más simple para mantener. Es decir, si lo haces tú y se lo muestras a alguien más, es mucho más fácil que alguien pueda meterle mano a ese código. Listo. Hay otro método llamado eval. El eval funciona exactamente igual que el eval de Python, solo que pues, funciona directamente sobre la librería de pandas. Y también es una metasintaxis Python. Aquí sí tengo que especificar los objetos, es decir, tengo todo el espacio de variables de Python, tengo que especificar los objetos, entonces básicamente dice el mismo lock, se comporta también en data frames grandes un poquito mejor, así esté haciendo exactamente el mismo query. Pero el defecto es que literalmente soporta cualquier cosa que sea evaluable en Python la puede ejecutar. Entonces, este ejemplo de acá puede simplemente usar pd.eval, 2 a la 2 me da 4 y lo hace. Eso no pasa con query. Entonces, ¿cuál es el problema con eval? Aunque si bien es rápido, es importante tener en cuenta que esa flexibilidad de hacer cualquier cosa, cualquier operación, es susceptible a inyección de código, ¿no? Entonces, es bueno si yo quiero hacer ciertas cosas así como demasiado específicas, pero es mejor tratar de evitarlo. ¿Listo? Entonces, pues nada, digamos, programación segura es importante tener en cuenta ese tipo de cosas. Hablemos un poquito de las operaciones de series. ¿Qué pasa con las operaciones de series? Resulta que las operaciones de series son operaciones vectorizadas sobre el objeto series que por debajo en pandas son al final numpy y arrays. ¿Listo? Entonces, estas operaciones nos permiten usar las columnas o los objetos series como si fueran variables de la misma forma que nos sucede con las expresiones numpy como cuando usamos numpy arrays. Entonces hacemos operaciones vectorizadas. Esto ayuda a simplificar el código, esto ayuda también con la velocidad y el tratamiento de los datos. Entonces, este diapositiva es un poco un resumen rápido de qué operaciones de series tenemos, porque realmente el API es muy grande como para cubrir demasiado código acá, pero lo más importante son estas. Entonces, tiene sobrecarga de operadores, es decir, tiene la misma sobrecarga de operadores que tienen los arrays NumPy, o sea que yo puedo hacer operaciones aritméticas y lógicas para comparar series. Una cosa importante es que también sabe manejar los NAs, pero también es de hacer énfasis en que estos operadores sobrecargados, aunque manejan los NaN, es decir, no generan errores, no siempre generan la respuesta que queremos. Entonces, a veces es mejor usar directamente el método vectorizado que el operador. Una cosa importante, cuando se está haciendo análisis de datos, uno siempre quiere visualizar. Pero entonces,
tal vez no el error, pero sí la práctica común es, no, me traigo Seaborn, me traigo Matplotlib, me traigo Dashloop, dependiendo de lo que quiera hacer, y puedo crear gráficas muy bonitas y todo. Pero si solamente estoy haciendo un análisis de datos para lo básico, no tengo que importar nada. La función pdplot, perdón, la función dataframe plot tiene esta lista de plots ya integrados. Así que yo puedo hacer un scatter plot, yo puedo hacer un historial, un diagrama de barras, un diagrama de línea, un diagrama de un kernel density estimation, basado simplemente en los datos. Entonces lo único que tuve que hacer fue una línea de código, no traer nada. Esto me puede reducir código a la hora de visualizar, me ahorra tiempo y no es más que un llamado y unos cuantos parámetros y listo. No tuve que hacer más. Cosa importante acá, claramente solamente funciona sobre valores numéricos. Nada, estás escribiendo de pronto un paper o te gusta usar LaTeX, las tablas y la representación de los datos de NumPy pueden salir en un LaTeX. Entonces, con la función toLaTeX, simplemente te genera el código LaTeX, copiar, pegar y ya tienes una tabla hecha y te ahorró un montón de tiempo a la hora de escribir LaTeX y puede ser un poquito verbose, muy largo, muy tedioso. Algo de lo que ya habíamos hablado, la función JSON Normalize, que pertenece al paquete Pandas.io JSON. Entonces, una tarea muy común y algo que le pasa a uno muchas veces es, no, tengo un JSON, pero entonces ese JSON está anidado, entonces es un JSON dentro de otro JSON, dentro del key. ¿Cómo hago eso para pasarlo a una tabla? Entonces empieza a hacer for, empieza a hacer un montón de cosas y bueno, otra vez, montones de código, montones de tu tiempo y pues no es tan eficiente. JSON Normalize ya funciona para mejorar ese tipo de cosas, es solo una línea de código y te ayuda rápidamente a convertir esos JSON anidados en columnas que ya puedes trabajar de una vez. Entonces es mucho más rápido, mucho menos código, mucho más mantenible. Funciones importantes, toDict y fromDict. Entonces, listo. Resulta que el Pandas, el DataFrame, no es exactamente lo que yo quiero o lo que me acepta mi librería o mi código por lo que estoy haciendo. Esto solamente lo usé como para preparar datos, analizarlos, lo que sea. Entonces, toDict te pasa todo el DataFrame a un diccionario y tienes varias opciones. Entonces, una de estas opciones es el modo o el Orient to Index. ¿Qué significa eso? Así como estaba creando antes los diccionarios para importarlos, lo que hace es que crea para el índice, si es multi-index una tupla, si no pues el nombre, ese es el key, y por dentro cada fila es representada como otro diccionario donde los keys son el nombre de las columnas y el correspondiente valor de la fila. Eso tiene una ventaja grandísima porque lo hace humanamente legible. Así que puedes pasar del data frame que estás viendo en una tabla bonita a ver el diccionario y sigues entendiéndolo. Ver solamente las listas de arrays de valores por columna es muy difícil decir como este le pertenece a esta columna, es más difícil. Puede ser un poco más eficiente, pero no es ni grande la diferencia, pero la legibilidad aumenta muchísimo. Entonces, fromDict soporta efectivamente las mismas formas de exportar para importar los diccionarios. Claramente tenemos entonces los métodos readCSV y bueno, también writeCSV que me permiten convertir mi data frame en un CSV directamente, que también es un formato como súper importante para recibir y generar valores para otras cosas. Describe. Esta función es súper importante porque genera más o menos 5 o 7 métricas rápidas, estadísticas de tus datos. Pueden ser datos numéricos, pueden ser datos no numéricos, dependiendo, te genera más métricas o no, las otras se quedan en NaN, pero lo importante es que con este Describe él vectorizó y calculó rápidamente variables estadísticas que te dan una idea supremamente, un overview pues, de tus datos para saber por dónde atacar tu problema. Entonces, te ayuda a ver, por ejemplo, cuáles son las variables o las columnas que tienen menos varianza o cuáles son las que tienen más nans, cosas por el estilo. Entonces, ya sabes, te da una intuición rápida de dónde buscar y no tuviste que calcular nada, solo una línea de código, un método dentro del data frame y listo. Ya tienes lo tuyo. Value counts es también una forma rápida de una tarea simple. Quiero ver cuáles son los valores únicos y cuántos conteos tienen cuántas veces se repiten pues, dentro de mi columna. Unique, que son solamente los valores únicos. Y una de las cosas más potentes que podemos tener en Pandas cuando queremos ahondar más precisamente en el análisis de datos con respecto al Describe, que son esta lista de funciones. Estas funciones son funciones vectorizadas que nos permiten hacer cálculos estadísticos sobre los datos de cada
fila, de cada columna, perdón. Entonces, yo puedo calcular la varianza, la desviación estándar, la media, hacer conteos, sacar un cuantil particular, hacer sumas, buscar máximos, mínimos, los valores absolutos. Y una de las que menos se usa, pero a uno le importa muchas veces un montón para analizar datos, la CumSum, las sumas acumulativas dentro de la serie. Entonces, un montón de cosas que nos podemos estar ahorrando de hacer force y demás, lo tenemos de una vez vectorizado, implementado, una línea de código y es punto, función tal y listo. No tenemos ni siquiera que pasar parámetros. También una cosa importante es que estas operaciones se pueden hacer a nivel de fila, ¿no? Entonces, digamos que lo más común es usar esto para la columna, cómo se comporta la columna, cómo varía, pero a veces puedo quererlo ver en la fila. Entonces, nada, simplemente con un pequeño ajuste, por ejemplo, usando la función apply, pasándole el parámetro axis, yo puedo acceder a la serie como fila y volver a calcular esto porque tengo una serie. Entonces, es muy potente en ese aspecto, es muy rápido y puedo calcular cosas muy fácil. Listo. Otra cosa, así como volviendo al código, una tarea muy común, seleccionar filas. ¿Qué sucede? Listo. Dentro de mis tareas comunes es que yo creo mi data frame, yo creo mis features, yo creo todo lo que tengo como todos mis datos y quedó un data frame gigantesco. Entonces pasé de tener una columna, como estamos al principio, a tener como 7, 10 columnas y ahora luego calculo features y tengo 15 columnas, 20 columnas. Y esas columnas necesito entonces son las otras, las que le añadí yo a punta de cálculos que son mis features. Bueno, lo que hace la gente es tratar de recorrer con un filtro de nombre sobre las filas y pues eso otra vez mucho código, muchas cosas. Pandas ya tiene el API para esto y yo puedo seleccionar por tipos de datos. Entonces aquí tengo todo y al final mis columnas son las únicas que son fechas. Aquí busco por nombre, por ejemplo. Entonces le doy una expresión y tengo las que tienen conteos y puedo excluir cosas, entonces lo que no sea de tipo objeto son las columnas que tengo acá. Entonces es muy fácil hacer la selección de columnas. Y bueno, así terminando, porque creo que no alcanza el tiempo, estamos cortos. Window and expanding. ¿Qué pasa? Cuando se trabajan sobre todo series de tiempo, yo lo que quiero hacer es dividir mis datos en ventanas y que esas ventanas se muevan. Eso significa, quiero coger un número X de registros o un rango X de registros, hacer un cálculo, digamos una suma, un conteo, lo que sea, y luego moverme un registro, añadiendo uno y eliminando el primero, y así moverme. Eso también suele ser un código que es tedioso de hacer, muchas veces tiende a fallar, pero una vez más, Pandas ya lo tiene. Entonces, la función rolling me permite escoger cuántos registros quiero, cuánto es el mínimo de periodos que voy a sumar y sobre eso yo puedo otra vez aplicar todas las funciones estadísticas y aritméticas o incluso personalizadas de apply que pueda necesitar y él ya me hace los respectivos cálculos. Entonces, aquí este rolling le estoy haciendo una suma. Entonces, aquí al principio muestra ceros y empieza a mostrar la suma de los valores. Perdón. Aquí empieza a sumar cuánto necesito y después del décimo valor él ya empieza a mostrar cambios que no son, pues que claramente no son acumulativos. Ahora, si lo que quiero es hacer algo acumulativo, está la función expanding, donde defino cuál es la ventana mínima donde empiezo y él empieza a calcular, a hacer la suma acumulativa. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Ya? Listo. Entonces, nada, lo siento, la verdad, como les comenté al principio, Pandas tiene una API gigantesca y ya estamos cortos de tiempo, entonces, pues por ahora esto es lo que alcanzo a hacer. Gracias a todos por su tiempo. Estas son mis redes si les interesa contactarme. Y este mismo notebook va a estar publicado en mi GitHub personal, que es el que está ahí. Y pues nada, si quieren ver algo más o quieren preguntarme, quieren experimentar con eso, pues ahí va a estar todo el dataset y todos los ejercicios ahí, el ejemplo de juguete. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Tenemos tiempo para una pregunta. Entonces, si tienen alguna pregunta, alcen la mano y vamos a tener a una persona. Listo. Chévere la conferencia, Luis. La pregunta es más enfocada a experiencia a nivel productivo.
creo que es muy importante, como qué es lo más difícil que has encontrado o consejos eventualmente de cómo llevar esto realmente, pero a la práctica, que creo que es un punto muy importante y donde el mundo real no es el teórico. Muchas veces los datos no están al tiempo, no llegan bien, faltan datos, etcétera. Listo. Esa pregunta es muy buena, difícil de responder en poco tiempo, pero lo que te puedo decir rápidamente es esto. Primero, el ejercicio que puse acá, así de sacar datos de certificados, sacar los juicios y todo eso, realmente fue un ejercicio que hicimos con un proyecto que teníamos dentro de la empresa, que es tratar de analizar dominios basados en esta información. ¿Listo? Entonces, como les decía, de muchos tropiezos en este tiempo, fui leyendo y aprendiendo para reducir mi código, y eso es una primera cosa de llevar a producción, el código legible. ¿Listo? Entonces, en ese sentido ayuda mucho. Ahora, respecto a los datos faltantes o no, hay una cosa muy importante, y es que cuando haces algoritmos de Machine Learning, que realmente es como el tipo de trabajo con el que más uso Pandas, tú tienes que tener unas certezas mínimas. Entonces, tú no llegas a Pandas con, digamos, si llegas a Pandas con datos malos, pueden ocurrir dos cosas. O se te va a totear en algo que hiciste, o no vas a poder calcular bien. Entonces, entra basura, sale basura, ¿no? Así que cuando implementas algoritmos de Machine Learning en producción, es importante que cumplas ciertas condiciones mínimas. Y lo otro es saber si Pandas es la herramienta correcta. Es decir, aquí lo que les mostré es cómo hacer código más limpio, que funciona bien, que cumple con ciertos tiempos, pero no comparamos contra producción. De pronto contra producción puede ser mejor si usar un NumPy, dependiendo del caso. No siempre es así. Y pues nada, depende un poco del proyecto. Entonces, digamos que el resto de la extensión de la experiencia de cómo llevar este tipo de cosas a producción lo podemos hablar más tarde si quieres. Bueno. Gracias.